Ah, ok. Bueno, buenos días. Pues les mandé el artículo de Parodis. En realidad es un manuscrito que nos encontramos aquí, ya tiene tiempo, y que se llama así, los conceptos de especies. Nos llamó mucho la atención y siempre habíamos tenido las ganas de exponerlo, pero nunca nos habíamos animado. Este es uno de los artículos que tenía el doctor García Cubas aquí dentro de su acervo. Y tiene la bondad de que está enfocado en moluscos, entonces por eso se nos hizo interesante. Yo no conocía a Parodis. De lo que pude averiguar, hice una búsqueda muy breve. Él sería como el Antonio García Cubas sudamericano, es decir, fue el promotor de la malacología en Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, y tiene un montón de trabajos, principalmente con moluscos terrestres en la zona sur del continente americano. Ahora sí, la siguiente. Bueno, entonces él comienza diciendo que las especies se pueden definir de muchas formas. Hay definiciones morfológicas, bioquímicas. Las más recientes incluyen la definición genética. Y una aproximación común es combinar todo eso para poder definir una entidad biológica a la cual nosotros denominamos especies. Uno de los problemas del artículo es que ya es viejito. No, en la publicación como tal no viene una fecha. Sin embargo, si vemos las bibliografías y algunos de los conceptos que maneja, yo pude inferir que es previo a lo mucho 65, quizás 70, pero yo lo veo más dentro de los 60. Entonces, bueno, hay muchos conceptos que ya no son tan válidos, pero hay otras cosas que son bastante valiosas dentro de este escrito. Bueno, uno de los problemas que tienen es que, por ejemplo, la concepción de evolución que él maneja a lo largo del escrito es de anagénesis, es decir, que una especie se transforma en otra. Y sabemos que la especiación ocurre así, ocurre por cladogénesis, es decir, que una especie va a dar origen a dos o más especies. Y el otro es que siempre asume que la evolución es un proceso lento, lo cual no es necesariamente cierto. Y bueno, ya que también hay casos de especiación rápida. La siguiente, por favor. Otra de las cosas que menciona Parodis es que asegura que las especies no se van a mantener a lo largo de grandes periodos de tiempo. Sin embargo, esto contrasta con las especies relictuales como el Jingo, el Psilotum, los mismos Nautilus, ¿no? ¿Para qué vamos más lejos? Son especies o grupos que se han mantenido por largos periodos de tiempo geológicos sin cambios aparentes, y en algunos casos se consideran incluso las mismas especies. Habla un poco sobre el estatus de rara o común, lo cual no va a determinar el proceso evolutivo. Dice que el hecho de que una especie sea rara o que sea muy común no va a tener nada que ver con su evolución, porque hay especies raras que logran sobrevivir a procesos de extinción y las podemos analizar, y especies que, aunque fueron muy abundantes en el pasado, llegó un momento en el cual se extinguieron y no dejaron mayor rastro en fósil. Entonces, lo raro o lo común no va a determinar su éxito evolutivo. Y otro de los problemas que tiene Parodis es que solo va a considerar que hay evolución por selección natural, lo cual también es una de las muestras que a mí me dejan ver que es un artículo viejito, porque no considera ni a la deriva génica ni a las mutaciones neutrales o los procesos de cladogénesis en los procesos de evolución. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí puse un párrafo textual de cómo define a las especies, que son los grupos que actual o potencialmente pueden dejar descendencia natural y que están reproductivamente aislados de otros grupos. Una de las cosas que hace mención y que creo que es importante recordar es que, irónicamente, la taxonomía
como en su fundamento, está en contraposición del proceso evolutivo, porque el INE tiene como idea principal que existe un tipo a partir del cual, un tipo inmutable e incuestionable, a partir del cual se derivan el resto de las formas. Y ese tipo como tal, va a utilizar ese tipo o parentesco como principal criterio de asignación, y es equivalente a una palabra ejidos en griego. Otra cosa de las cuales nos recuerda Parodis es que también el INE es fijista, es decir, el número de especies que fue creada por una entidad divina son las que están disponibles y son las únicas que existen, entonces no hay evolución para el INE. Y desafortunadamente esta concepción del INE va a permanecer todavía va a sobrevivir a Lamarck, va a sobrevivir a Cuvier, y no es así sino hasta que llega Darwin que se empieza a cuestionar, Wallace, que se empiezan a cuestionar el fijismo y las posturas literales bíblicas. Lo cual es irónico, ya que incluso muchos griegos, y se parece también mucho a la postura de Platón y de Aristóteles, lo cual contrasta con la propuesta de varios griegos como Plinio, y ahorita se me fue otro de los griegos, que sí asumían que había mutaciones y había cambios y variaciones entre las especies. La siguiente, por favor. Entonces, posterior al INE empiezan a presentarse todas, y ya con el darwinismo en su apogeo, empieza a presentarse lo que se considera como el problema de la especie, que ya se ha denominado con esa terminología y que existe hasta nuestros días. Es decir, ya es un problema de la biología que merece su propia categoría aparte. Tenemos el problema de la especie. Y digamos que podríamos decir que el problema de la especie comenzó a manifestarse a partir del siglo XIX. La especie es la unidad de clasificación y la única categoría con existencia real, entre comillas. Por real me refiero a que es la única categoría que no depende de un observador para ser considerada como tal. Por arriba de especie, todo lo demás, géneros, familias, clases, órdenes, son invenciones humanas. Y se ha asumido que la especie sí tiene validez biológica y que sí existe en la realidad, es decir, existe independientemente de que nosotros o alguien la analice. ¿De acuerdo? Pero bueno, ese es todo un rollo filosófico en el que nos podríamos meter ya en la discusión posterior. Y entonces, en este sentido de que la especie es la única categoría biológica real, por eso le puse las comillas, también Parodis menciona que la inclusión de algunas, o la invención de algunas subcategorías, particularmente el subgénero, dice que es totalmente ociosa, muy artificial, y particularmente en los moluscos, muy difícil de definir. Vamos a ahondar más en ello, pero menciona, por ejemplo, casos como los géneros Conus y Cyprea, en donde hay un montón de subgéneros que no se sostienen bajo ninguno de los criterios, ni siquiera malacológicos, ¿no? Es decir, no están bien definidos, cada quien los inventó cuando quiso, y no hay una normatividad. Entonces, Parodis está muy en contra de los subgéneros, y eso que él es terrestre, que miren que los terrestres tienen un montón de problemas en ese sentido. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, él empieza abordando el concepto tipológico o morfológico. Dice que es un concepto legal, y creo que por eso me gustó mucho este artículo, porque quizás sea uno de los que más utilizamos nosotros en el laboratorio, dado que no nos ponemos a revisar si se reproducen o no, y solo tenemos conchas, pues lo que tenemos son las características físicas y morfológicas de los ejemplares que tenemos a disposición. Entonces, dice que es legal, es decir, lo que están haciendo, chicos, esa identificación sí es válida, es muy práctica y es muy simple, aunque se debe de tener cuidado su aplicación, porque sobre todo para definir especies, uno de los problemas del concepto tipológico y morfológico es que ha promovido
la aparición o la formación de nombres científicos innecesarios. Porque cuando alguien analizaba una conchita, no sé, por ejemplo, regresando al caso de las cipreas, una ciprea en Veracruz y otra ciprea en Campeche, aun cuando son de la misma especie, se veía ligeras variaciones, o como no estaban en el mismo espacio-tiempo, los especialistas los empezaron a describir como nuevas especies. Entonces, el problema del concepto tipológico en malacología es que promovió la formación de sinónimos a gran escala, y de hecho eso lo sabemos los que trabajamos en el CAT. La cantidad de sinonimias que existen para grupos y también en terrestres, es otro buen ejemplo, es muy grande. Se debe tener cuidado con su aplicación. Y esto es también muy importante. Recuerden que una vez que ustedes definieron una especie con un ejemplar tipo, ese tipo es inmutable y ya ni Dios Padre lo va a mover. Entonces, es la creación de esa sinonimia va a tener grandes repercusiones en la taxonomía en general. Entonces, sí creo que actualmente es una irresponsabilidad hacer una definición de una especie utilizando solamente el concepto tipológico o morfológico. Uno de los problemas que representa para el concepto tipológico son aquellas especies politípicas, es decir, aquellas especies en las cuales fueron definidas con grandes lotes de organismos, en los cuales el investigador podía ver la variación morfológica de esa especie y decir, ok, todo esto es una sola unidad biológica llamada especie, pero en ciertas localidades hay este tipo, en ciertas localidades hay este tipo, es decir, hay más de un tipo, no lo podemos referir a un solo ejemplar que abarque todas las características de la especie. A eso se refieren con politípicas. Y entonces ahí es donde chocan este tipo de especies con el concepto tipológico o morfológico de especie. De nuevo, este concepto más bien las especies politípicas que ya se acercan más a un pensamiento poblacional van a chocar de frente con la postura taxonómica tipológica, porque todas las poblaciones biológicas varían en función de un montón de parámetros, pueden ser biológicos o abióticos, y entonces pues eso hace que la taxonomía difícilmente se pueda ajustar a un tipo, ¿no? O la definición de una especie difícilmente se puede ajustar a un tipo, aunque eso demanda los criterios, incluso el código de nomenclatura zoológica. Esto es cierto particularmente para las especies con amplias distribuciones donde las variaciones se vuelven problemáticas, y creo que en este caso los cefalópodos son un excelente ejemplo en el cual especies que han sido recolectadas en el norte, en Rusia, en China, en América, en Ecuador, en Norteamérica, en Ecuador, en Chile y en Australia, fueron definidas como cosas diferentes. Y no, en realidad es que hay pequeñas variaciones, pero como somos tipistas, o nos encanta el tipo, pues fueron definidas como como diferentes especies, y no fue sino hasta que alguien se preocupó por estudiar todo ese material que dijo, oye, no, esto no son 6 especies, sino es una sola, nada más que van a presentar, por su distribución, van a presentar pequeñas variaciones. La siguiente, por favor. Luego entra con algunas variaciones dentro del concepto de especie, como son las subespecies, que Parodis pone los puntos en las IES y define a las subespecies como aquellos subconjuntos de poblaciones de la misma especie que no pueden ser consideradas como tal si viven en simpatría. Es decir, son poblaciones de especies que están aisladas del resto y que presentan pequeñas variaciones morfológicas que, si bien no la alejan de la especie, sí me permite reconocerla como una entidad biológica aparte. Entonces, por eso se les denominan subespecies. Si existen o no, particularmente desde mi punto de vista, yo creo que no.
pero bueno, si pueden ser identificadas y son consistentes a lo largo del tiempo, pues quizás valga la pena mantener esta nomenclatura. Vuelvo al caso que actualmente conozco. En los cefalópodos cada vez es más común que las subespecies se empiecen a eliminar, y creo que en los conos también, si no mal recuerdo. A menudo dos o más especies son escritas como diferentes hasta que se analiza toda la distribución. Lo que les mencionaba, ¿no? Hay veces que las especies muy al norte y muy al sur son descritas como dos cosas diferentes, y hasta que se analiza toda la distribución se dan cuenta de que son especies, son la misma especie. Y es así como van a surgir los sinónimos, lo cual es un gran problema en taxonomía. La siguiente, por favor. Bueno, aquí viene otro problema. En general, en la concepción de Linné, de Buffon y de Lamarck, lo importante era el individuo, lo que estaba cambiando es el individuo. Y por ello, lo que ellos veían es que si había una ligera variación entre un individuo y otra variación, bueno, respecto a otro, pues esta es otra especie y esta es otra especie, ¿no? Entonces eso fomentó y fomentó y fomentó lo que Parodies denomina como inflación de la taxonomía, y creo que si agarran los Pillsbury y los Carpenter y todos esos, van a ver que de repente, bueno, y Ethel lo sabe bien, una imagen respecto de la otra, a veces tú dices, ¿dónde está la diferencia? Y lees las diagnosis y es, las costillas son ligeramente más gordas o más delgadas, ¿no? Y tú dices, ¿de veras eso es una especie? Bueno, pues así fue definida y así se tiene que seguir manejando hasta que no demuestres lo contrario. Estas propuestas de Linné, mantenidas por Buffon y Lamarck, es lo que se denomina como escuela nominalista. La siguiente, por favor. Parodies menciona que si bien el concepto politípico de especies puede inducir problemas a la taxonomía, son muchos menores de los que se pueden inducir mediante el concepto tipológico de especie, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros estamos definiendo una especie considerando la mayor parte de sus poblaciones y de la variación, es cierto, ahí puede haber más de una especie y podemos estar reduciendo la diversidad real, pero es mucho menos grave que definir cada una de las variantes geográficas como nuevas especies, ¿de acuerdo? Entonces, por eso Parodies menciona, o bueno, propone que la concepción politípica es menos dañina que la típica, la del tipo. Los naturalistas locales, que es una nomenclatura que utiliza Parodies, consideran que una especie es aquella que, siendo simpátrida y sincrónica, mantiene el aislamiento reproductivo. Es decir, aquella que vive al mismo tiempo en el mismo espacio y mantienen el aislamiento reproductivo, pueden ser consideradas especies. Y esto es lo que se considera como el concepto no dimensional de especie. El concepto no dimensional de especie funciona bien siempre y cuando los morfos entre especies no poseen intermedios, que eso también creo que a todos nos ha pasado en algún momento, que de repente cuando estás analizando especies a lo largo de un espectro geográfico más o menos amplio, de repente empiezas a ver formas intermedias entre dos especies, ¿no? Entonces el concepto no dimensional de especie va a tener ese problema, que las variantes son muy difíciles de procesar bajo ese concepto. Y la otra es que cuando lo analizamos desde el punto de vista del tiempo, es decir, si tenemos series largas de tiempo en donde también estamos viendo variaciones dentro de la especie, no se pueden analizar, porque entonces cada una de las cortes de tiempo tendrían que ser como tal una especie, y eso no tiene ningún sentido. La siguiente, por favor.
Curiosamente, Darwin va a adoptar una postura totalmente contraria, en la cual no podemos disociar en tipos fijos, sino lo que vamos a ver es un continuo desde una población con ciertas características hasta la población a la cual dio del antecesor hasta la de los descendientes. Y hay un continuo indivisible e irónicamente, en sentido estricto, o al menos como lo plantea Parodies, para Darwin no deberían de existir las especies porque hay un continuo, y en el momento en el cual tú defines de aquí a acá es una especie, eso ya es arbitrario. Entonces, pues como tal ya no es esta aproximación real, libre de la intervención de un humano para definirlas, ¿no? Aunque Darwin sí admitía que había consistencia de ciertos morfotipos a lo largo del tiempo, y en buena parte eso es a lo que él denominaba especies. La siguiente, por favor. Bueno, esto nos va a llevar al concepto multidimensional de especies, en donde lo que vamos a considerar es las relaciones espaciotemporales que van a tener esas especies, y estamos considerando su ubicación a lo largo de toda la vida de la especie, es decir, a lo largo de todo su tiempo biológico y a lo largo de toda su distribución, no solamente de las poblaciones que la componen. Y de nuevo son series de poblaciones con capacidad de reproducción interna y entre esas poblaciones, dentro de las cuales puede haber o detectarse discontinuidad. Es decir, aquí ya considera la variación que pueda tener la especie respecto de un tipo en sentido estricto. Esta definición del concepto multidimensional de especies es muy utilizado por los paleontólogos por lo mismo. Hay grandes periodos, hay periodos geológicos en los cuales uno puede identificar como especie individuos aunque estén separados por cualquier unidad de tiempo que les guste, decenas, miles, cientos de millones de años, y entonces pueden ser identificadas como la misma especie porque están considerando las relaciones espaciotemporales. La siguiente, por favor. Y después, por último, va a abordar el concepto con el cual se va a quedar Parodies, que en ese momento estaba muy en boga, que es el famoso concepto biológico de especie. Este fue propuesto por Dobzhansky en los 30s, en el 35 si no mal recuerdo, y luego fue retomado por Mayr, al cual se le achaca como el establecimiento conceptual y definitivo del concepto. Entonces, Dobzhansky lo propone primero, pero digamos que la carga teórica más fuerte la puso Mayr. Y este concepto biológico enfatiza la relación y consistencia genética de las poblaciones y retoma algunos aspectos de los conceptos pasados, es decir, no echan todo a la basura, hay algunas cosas pasadas que son importantes de retomar. Y aquí les puse algunas de las propuestas de Mayr. Es una comunidad reproductiva de individuos que están aislados mecánicamente, lo cual va a impedir que haya intercruzamiento con otros grupos ajenos a ese primer grupo. Es una unidad ecológica. Hay consistencia genética entre los individuos que participan de una misma poza génica y que se transmiten la progenie, las características pasadas y futuras en los genes. Consisten en poblaciones que están integradas por miembros más que por individuos no conectados, que era lo que les mencionaba. Aquí sí ya cambian del concepto individual que habíamos visto previamente al concepto poblacional. Individuos de la misma especie se pueden reconocer a otros de manera bidireccional, ¿no? Es decir, yo reconozco a alguien de mi especie y alguien de mi especie me puede reconocer a mí. La siguiente. El mismo Parodies dice, sin embargo, es
para fines prácticos imposible, sería muy tardado que todos los taxónomos se pusieran a comprobar si sus especies responden al concepto biológico de especie, ¿no? Tendrías que poner a reproducir a las distintas poblaciones de los distintos individuos de la especie que estás definiendo, y eso pues es impráctico. Entonces, lo que dice es que de todos modos lo que usa un taxónomo es las características morfológicas, los aspectos geográficos, las relaciones geográficas, la posible aislamiento reproductivo y la experiencia. Son las características que a final de cuentas y las herramientas que tiene un taxónomo para definir una especie. Entonces, de todos modos, seguimos un poco con el concepto tipológico de especie, ¿no? Recuerden que estamos hablando de los 60, ya actualmente hay otras herramientas, pero bueno. La siguiente, por favor. Bueno, como les comento, es un documento viejo, entonces Parodis va en varias partes del texto, dice que la evolución es un proceso lento y gradual, entonces bueno, no se queden con esa idea. De todos modos les recomiendo que lo lean, es muy interesante todas las posturas. Y algo que menciona que es bastante interesante es que todas las especies, a final de cuentas, en el momento en el cual se independizan como una entidad biológica, van a pasar por un periodo crítico en el cual pueden o extinguirse o florecer y quedar como una especie biológica en el mundo. Y ese periodo crítico, el problema es que no sabemos ni cuánto dura, ni en qué momento está, ni hay forma de reconocerlo. Aún así es importante mencionar que si bien el concepto biológico se basa en el aislamiento reproductivo, hay muchos casos en los cuales el aislamiento reproductivo no va a producir diferenciación morfológica o viceversa. La variación morfológica no indica que hay aislamiento reproductivo. Entonces, ese es uno de los principales problemas del modelo del concepto biológico de especie. La siguiente. Como ejemplos tenemos a Columbella mercatoria, que es esta especie que va a presentar esa variación morfológica y que curiosamente las variantes pueden ser asignadas a características ambientales muy específicas. En el momento en el cual son criadas la especie bajo las mismas condiciones, aunque sean distintos morfotipos, los morfotipos se homogenizan. Entonces aquí podemos atribuir la variación a factores ambientales. Y luego está este género también muy diverso fenotípicamente, que es Lugus. Gracias. Subus, ¿verdad? Me debería de acordar. Lugus. En el cual se tenía ya desde tiempos de Parodis establecidos distintos, ahí le denominan razas genéticas, que son reconocibles por el patrón de coloración y que cuando se juntan se van mezclando los patrones, ¿no? Entonces son dos casos que muestran que el concepto biológico de especies pues tiene también sus bemoles. La siguiente, por favor. También ocurre el caso en el cual las poblaciones van a hibridizar y que son difíciles de separar de cualquiera de los dos tipos. Es decir, muchas veces los híbridos no tendrías los elementos suficientes ni para separarlos de A ni para separarlos de B, ¿de acuerdo? Pueden ser tan parecidos a uno o a otro que no hay forma de que lo puedas distinguir. Ya eso es a lo que se le ha denominado semiespecies, ¿no? Por si no se ve complicado lo suficiente, no solamente hay subespecies, sino hay semiespecies. Mencionan algunos otros conceptos, por ejemplo el caso de las especies hermanas o gemelas. Ahí hay, en inglés les denominan sibling species o twin species, entonces nada más para que
no haya problemas con la traducción, que son pares de especies muy parecidas o cercanamente relacionadas que solo muestran pequeñas diferencias morfológicas